Nos acompaña José Luis Cruz Guízar. Gabriela, él es presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar gracias, Juan. con nosotros. Bueno, decíamos, ha bajado la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de manera considerable. Sí. ¿Cuáles son las causas? Pues podríamos sacar un cuaderno y acabarnos varias hojas, ¿no es así? Sí. Así es. Pues bueno, la popularidad de Trump ha caído de alrededor de 59% cuando inició el año, a ahorita alrededor de 39 o 42%, dependiendo qué encuesta se revise. Sí. Es muy interesante el dato de que en general, cuando haces una encuesta entre los adultos, en general, está más baja su popularidad, está en un 39%, 42%, pero entre votantes registrados está en 48 o 49%, dependiendo qué encuesta sea. Eso nos habla de que quienes votaron por él siguen respaldándolo y siguen respaldando estas medidas que está tomando en cuestiones de órdenes ejecutivas en temas como migración y comercio, que eso es muy, muy interesante. Y justamente hoy, pues bueno, Donald Trump acusa a Obama de estar detrás de estos grupos de personas que se han estado quejando en las reuniones con sus congresistas en diferentes distritos. Eso es una acusación interesante y muy fuerte, justo en un día que se reúne hoy con el Congreso de los Estados Unidos para dar un informe de lo que ha sido pues este mes y un poquito más de tiempo que lleva en funciones. Sí. Oye, el presidente Donald Trump es un presidente sin precedentes en cuanto a sus políticas y en cuanto a su manera pues de comunicarse, de llevarse. ¿Qué opina el pueblo norteamericano? ¿No sienten como que les dieron una sacudida? Así es. Pues el tema de la comunicación ha sido muy importante. De hecho, el fin de semana en los Óscares, justo personas que estaban ahí mencionaban que mientras estamos aquí hablando, Donald Trump ya tuiteó algo nuevo, Donald Trump ya está haciendo otra cosa. Y siempre esa es la manera que estaba llevando de comunicación. De hecho, muy interesante que no utiliza las redes de Twitter oficiales, sino utiliza la personal, lo cual es un cambio total en la comunicación y en la diplomacia de Estados Unidos. Sin duda alguna. Oye, ¿y a qué se debe, porque alguna razón debe tener, que el presidente de los Estados Unidos, a diferencia de su antecesor, no utilice la red social pues oficial de su cargo, del presidente POTUS, @POTUS, ¿no es así? Así es. Sí. Pues debe de ser principalmente por su personalidad y que es una persona que ha sido una celebridad y que ha estado mucho tiempo en este tema. Claro, su presidente es distinto también. Así es, no es un político y tampoco es un diplomático, ese es un hecho. Nos queda claro. Así es. Sí. José Luis, mencionabas que hoy en la noche hay una reunión con el Congreso también. ¿Cuáles son los temas entonces que Donald Trump va a presentar? ¿Qué se espera de esta reunión también? Pues bueno, la reunión de hoy no es como tal, es muy parecido al State of the Union, que es el Estado de la Nación, pero este es un informe distinto que a partir de la administración de Ronald Reagan se hizo ya una tradición de al principio de cada administración presentar. ¿Después de cuántos días? Después más o menos un mes, un poco más de un mes es aproximadamente este informe en el que se presenta qué se va a hacer. Generalmente se habla del presupuesto, que ese es un tema muy importante, y algunos otros temas como seguridad y bueno, seguridad social, todos los servicios de salud. Esos son los temas que generalmente... ¿Qué se va a hacer y qué se ha hecho? Porque muchas personas también se preguntan de las promesas que Donald Trump ha hecho que no se han cumplido. Y mencionas algo muy interesante que es el presupuesto, Juan. Presupuesto federal. ¿A dónde va a estar entonces este presupuesto? ¿Cómo va a ser esta reorganización en esta ocasión? Pues bueno, lo que sabemos hasta este momento y por las declaraciones que hizo ayer Donald Trump, sabemos que quiere aumentar en un 10% el presupuesto para el sector de seguridad y para defensa, que eso pues afecta a México directamente porque se planea que estos recursos se direccionen a seguridad fronteriza y también a, en general, seguridad interna, que de hecho en el discurso Trump lo dijo que van a dejar de estar viendo en el mundo, sino se van a concentrar ahora en Estados Unidos. También busca un incremento en el presupuesto para infraestructura y hay recortes, muchos recortes, es lo que se piensa que va a haber. Porque si se llena una parte se va a reducir otra. Por supuesto. Entonces, en presupuesto militar, en presupuesto de seguridad nacional, el incremento vendrá mucho hacia nuestra frontera. Así es. De hecho, hay versiones de que piensa contratar 15,000 agentes más para temas migratorios, que esos son los encargados a nivel federal de, pues bueno, revisar cuál es el estatus migratorio de la gente y tratar el tema de las deportaciones. Pero no solo es el incremento ahí, sino también en infraestructura. Tiene un plan muy ambicioso de construcciones, que lo está trabajando a nivel estatal también, pero son dos temas muy interesantes. Otro tema en el recorte es, hasta el momento no sabemos qué va a hacer con Obamacare. Es el plan que traía, que lo iba a desmantelar. No hay una postura del Partido Republicano clara, tampoco él tiene un plan. De hecho, no hay ningún plan
todavía no presenta ningún presupuesto y estos son discursos, discursos y discursos. Sí. Y para hacer estos incrementos que él planea, también tiene que hacer recortes. Sí. En este momento lo que se piensa que va a hacer, de acuerdo a filtraciones y demás, es que estaría recortando el tema de cambio climático, la agencia que se encarga del medio ambiente. Porque el presidente Trump no cree que hayan problemas ambientales y que Así eso es es. insignificante. Sí, Así es. Es otro tema. Es a otro tratar, tema. Sin duda alguna, Gabriel. Otro tema, Tatra. Sí. Y bueno, todo esto implica recortes y sobre todo en temas muy sensibles para la ciudadanía en Estados Unidos, que son los programas sociales. Y bueno, veremos cuál va a ser la posición Así del es. Partido Republicano y de Donald Trump en este caso. Pues esperamos que nos acompañes más adelante para que nos sigas comentando y nos pongas al día en esta materia, José Luis. Sin Muchísimas duda. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Así es.